las neiserias, que causan patologías importantes en el ser humano, y también vamos a ver clamidias y clamidófilas y micoplasma. Treponema no, me olvidé de sacarlo del título, lo vamos a ver la semana que viene. Perdón que algo se me pasó, hoy lo estuve mirando otra vez. Miren esto. Ustedes, enfoco bien la cara en la pantalla porque como no veo, veo Sí, solo el profe. power, no Sí, sé si, profe. tampoco ustedes tienen tanta gana de verme, Sí, ¿no? Pero bueno, Telma, lo intento. Sí, Delfina. hay una compañera en el chat puso que también se habló, que yo también recuerdo, el tema de la copa menstrual y que había un artículo que una de las chicas se había muerto. Eso era lo que no me acordaba bien, era eso. Era eso. Bueno, ya está. Ahora me voy a anotar apenas termino la clase. Pero ahora, era eso lo que no sabía. Lo de la depilación, Yo, para er- mí, sí, yo era profe. dale. Que la chica no se murió la chica, hizo una enfermedad pélvica inflamatoria. Eso es otra cosa. Nada que ver. Lo vamos a ver hoy, ay, Pía. Y vamos a poder charlar al final. Porque lo que hablábamos de muerte por estáfilo, por shock tóxico, no tiene nada que ver con la EPIA. Ahora, con el tampón, la toxina del shock tóxico de los estáfilos, no tiene nada que ver con la EPIA. La EPIA es una inflamación aguda producida por las bacterias. Hoy justamente vamos a ver EPIA. Y después lo charlamos. Fíjate, fíjense esto que está acá, es un GRAM de pacientes nuestros de nuestra cátedra. Yo les informaría este GRAM al médico tratante, se observan en la coloración de GRAM o examen directo, se observan abundantes leucocitos, polimorfonucleares, se ven bien encallados, fíjate, y abundantes diplococos, ustedes los ven acá, diplococos gram negativos en grano de café. Intracelulares, acá esta se ve perfecto, intracelulares dentro de los leucos, y también extracelulares. Como ven acá, este leuco ya se rompió y eliminó todos esos diplococos. Son diplococos gram negativos achatados, así, y se unen por el lado justamente que está achatado, por eso parecen dos granitos de café. Eso es típico. Si yo veo esto en un gram de una secreción uretral de un varón, aunque también puede ser una mujer, pero es más raro que las mujeres tengamos uretritis, o en una cervicitis de una mujer, pero sobre todo esto lo veo en el gram de un exudado uretral de un varón con uretritis, que sale pus por el meato urinario, ver esto es diagnóstico de gonococcia. Por eso el GRAM es sumamente importante, ya lo vamos a repasar y lo vamos a dar para el diagnóstico rápido de la blenorragia o gonococcia, una ITS, una enfermedad, una infección de transmisión sexual en los varones. Dice, un paciente de 30 años presenta secreción uretral. Consulta porque emana pus por el meato uretral. Se le realiza un hisopado de ese exudado uretral y en el examen directo de ese hisopado por observación microscópica con coloración de GRAM, se informa. Se observan abundantes leucocitos polimorfonucleares y no se observan bacterias. Es decir, hay reacción inflamatoria, por lo tanto, una reacción inflamatoria aguda, por lo tanto, si hay pus, el paciente lo ve al pus, por eso va, consulta al médico, y hay pus, pero no se ven microbios, no se ven bacterias. Usted piensa que el diagnóstico etiológico probable puede ser, lo vemos al fin. ¿Se acuerdan, para repasar rápido, que las bacterias se clasificaban en gram positivas y gram negativas, según la composición química de la pared? En cocos
y en bacilos y espirilos, que lo vamos a ver la clase que viene. Dentro de los cocos, ¿se acuerdan que teníamos cocos gram negativos y cocos gram positivos? Dentro de los cocos gram positivos ya estudiamos estafilococos y estreptococos y enterococos, y nos quedaban los cocos gram negativos, y entre ellos vamos a ver neiserias con dos especies patógenas, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, Moraxella catarrhalis, que vamos a hablar solamente acá 2 minutos. La Moraxella fundamentalmente pueden formar parte, no en todas las personas, de la microbiota habitual de las vías respiratorias superiores. Y en raras ocasiones pueden descender y producir patología respiratoria baja. ¿En qué pacientes? Sobre todo pacientes bronquiales crónicos, pacientes niños con alguna malformación congénita del árbol respiratorio, o niños que tengan otra patología respiratoria previa como asma, o también niños que tengan enfermedad del surfactante. En general son también diplococos gram positivos, y el diagnóstico se hace de forma directa: gram, cultivo, identificación y antibiograma. Acinetobacter, hay libros que los colocan como cocos gram negativos, y otros libros lo van a ver como un cocobacilo gram negativo de los vegemenos no fermentadores. Así que los vamos a ver nosotros con los no fermentadores. Vamos a ver entonces el género Neisseria. Ven lo que yo les decía, esto es una microfotografía, por supuesto, lo que les decía al inicio. Son siempre diplo, achatados, y se unen por ese lado achatado. Por eso son en grano de café. Acá otra microfotografía, y ven todos estos pilis, estos pelitos que tienen. Esos son los factores de adherencia. Desde ya les digo que se pegan al epitelio cilíndrico simple, que no se unen al epitelio estratificado. Y esta es la misma foto, o muy parecida, del gram que vimos al inicio. Entonces, la familia Neisseriaceae, en latín, género Neisserias, que son todos cocos diplococos gram negativos en grano de café, son microaerofílicos, es decir, crecen mejor en un 5 a un 10% de dióxido de carbono, y son aerobios facultativos. Mirá este gram, qué divino, la cantidad que tiene. Y fíjate, mira la cantidad. Se ven medio gram positivos en la foto, pero esto no puede ser otra cosa más que una Neisseria. Son nutricionalmente exigentes, necesitan medios ricos en sangre, son muy lábiles a la falta de temperatura, a una atmósfera, a la sequedad. Necesitan una atmósfera húmeda con el 5% de dióxido de carbono en la jarra de la vela. Por lo tanto, al ser tan exigentes nutricionales, se mueren muy rápido en el ambiente, en la sequedad, falta de temperatura. Por eso son, la Neisseria gonorrhoeae es una infección de transmisión sexual. Son infecciones que se transmiten de persona a persona. No viven en el ambiente, no viven en los fomites. Son transmitidos de ser humano a ser humano, justamente por estas condiciones que tienen, que son muy sensibles, muy lábiles en el medio ambiente. Cuando hablamos de Neisserias, hablamos que hay diferentes especies que nos interesan en la clínica. Neisseria meningitidis, vulgarmente llamada meningococo, con el nombre meningitidis ya sabés lo que da, meningitis, es una de las causas de meningitis agudas primarias
sobre todo en niños. Ya vimos otra causa de meningitis primaria en niños y en adultos mayores. ¿Alguno se acuerda cuál es? Puede desmutearse y decirlo. Nos falta otra, porque son 3 las causas de meningitis primaria. ¿Alguien se acuerda? Niños y adultos mayores, viejos. Profe, Mm, los Coxsackia. Esto Neumococo, es un profe. virus, estoy hablando de bacterias, no lo especifiqué, perdón, pero es el Coxsackie, es el virus, y en general son niños. Una bacteria, no lo especifiqué, así que no te crucifico. El Aparte Streptococcus no te pneumoniae, veo, profe. ¿eh? Streptococcus pneumoniae. Exacto. Entonces tenemos, para ir integrando, meningitis primaria, un paciente que no tiene nada, que está bien y que empieza con un cuadro hiperagudo de cefalea, fiebre alta, después instala fotofobia, puede instalar vómitos en chorro centrales por estimulación del centro central, del centro cerebral del vómito, y también, por último, rigidez de nuca. Porque cuando hablamos de meningitis, todos dicen, no, rigidez de nuca, queda. Es mejor diagnosticarla antes de que el paciente tenga rigidez de nuca, en realidad. Una meningitis aguda. Entonces tenemos Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis hasta ahora. Nos falta Haemophilus influenzae, que no lo vimos todavía. Otra de las neiserias patógenas, las que están en verde, son las patógenas, humanas, siempre patógenas, aunque Neisseria meningitidis puede estar en la microbiota temporariamente. Neisseria gonorrhoeae, vulgarmente llamado gonococo, productor de una infección de transmisión sexual, que se contagia persona a persona durante el coito. Y hay otras neiserias, las pusimos en amarillo, lactámico, flavus, y hay otras más, no importa, déjalas así, neiserias SPP, es decir, neiserias especies, que estas neiserias especies general no tienen prácticamente poder patógeno. Hay muy raros casos que puedan a producir enfermedad. Cuando uno tiene un caso así, es un paciente inmunodeprimido y lo publica. Forman parte estas neiserias saprófitas de la microbiota habitual de las vías respiratorias superiores. Más de la mitad de nosotros tenemos Neisseria soi en la boca, en la faringe, cuando nos sacamos un exudado faringeo. ¿Vieron? Voy a decir una cosa un poco chancha, pero ¿vieron el olor que uno cuando se despierta a la mañana tiene olor feo en la boca? Muchas veces es por los anaerobios, pero también, viste, o los bebés, los chicos cuando babean, que tienen un olor característico, bueno, ese olor es olor a Neisseria. Ese olor tienen las colonias. Prácticamente no causan patología. No es así en Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae. Como ven acá, hay muchos serogrupos de meningococo, de Neisseria meningitidis, A, B, C, D, W135, X, Y, y hay más. Y hoy en día también tenemos vacunas que se colocan en nuestro país con alguno de estos serogrupos. En defensa lo vamos a ver mejor. El reservorio para infectarse son los seres humanos, enfermos o portadores asintomáticos. ¿Dónde se porta Neisseria meningitidis? En las vías respiratorias superiores. Escuchen esto. Vías respiratorias superiores, faringe. Hay personas que pueden temporariamente, por otra persona, ya saben que generación espontánea no existe, por gotas de flush, llegar la Neisseria meningitidis a su faringe. Ahí colonizan la faringe y en la faringe no dan nada, no dan faringitis, no tiene fiebre, no tiene nada. Mientras que lo tenés en la faringe, es microbiota habitual. Queda ahí, ocasional. No va a quedar por toda la vida, en general es un tiempo,
y así aparecen los brotes de meningitis. Porque en algunos pacientes, ahí sí ya son pacientes, ese meningo que está en la faringe atraviesa la mucosa, primero se pega, después atraviesa la mucosa y va por vía sanguínea. Va a todo el cuerpo, pudiendo dar lo que llamamos meningococcemia, que son enfermedades muy graves, muchas veces fatales, o llegar a las meninges, epitelio cilíndrico simple, donde pueden pegarse, y ahí colonizar e infectar las meninges, que normalmente el líquido cefalorraquídeo es estéril, y producir meningitis purulentas. Meningitis muy graves. Meningitis que muchas veces se acompañan de un signo en la piel o en las mucosas que me tiene que hacer alertar a mí como médica de la etiología. ¿Qué tienen en la piel? En la piel pueden tener petequias, es decir, como puntitos rojos por la coagulación intravascular diseminada que dan, o pueden dar lesiones más extendidas, hemorragias como equimosis, víbices, también en las mucosas. Y eso mismo que se produce en la piel, se puede producir en órganos profundos. Por eso, los niños que tienen meningitis con meningococcemia, es decir, sepsis por meningo, pueden llegar al óbito rápidamente, muchas veces por hemorragias suprarrenales bilaterales. Entonces, hay personas que son portadoras asintomáticas que por gotas de flush contagian a sus convivientes cercanos. A esos convivientes, ahora esto de las gotas y el contagio y las 2 metros, todo eso, con el COVID estamos muy alertados, ese conviviente puede ser un portador asintomático accidental y un buen día perderlo y nunca se enteró y nunca le pasó nada y no tiene anticuerpos y se puede infectar cuantas veces quiera, o puede desarrollar estas enfermedades graves. En el caso de la Neisseria gonorrhoeae, el reservorio son seres humanos enfermos. ¿Por qué puse enfermos y no portadores? Porque siempre la persona contagiada va a tener patología. Esa patología sea visible o no sea visible. En el caso de las personas, por ejemplo, los varones, siempre es una patología muy florida, tiene mucha secreción, abundante, amarilla, ardor. Todas las veces que vos le decís rebata el prepucio, exprima el glande, gotas y gotas y gotas de pus. El tipo no se hace el distraído, se levanta a la mañana, ve eso, corre al médico, porque opina que puede ser grave y puede perder su virilidad o cosas así. En el pasado tenían consecuencias graves. Hoy, gracias a los antibióticos, no lo tienen. En la mujer, muchas veces la mujer no se percata que está enferma, porque después lo vamos a volver a ver, pero quiero que esto lo graben en la cabeza de acá a la eternidad. Hoy estoy muy dramática. Hoy hablé mucho, con mucha gente, desde la mañana que me la paso con el decano, con este, con otro, con mi vice, con mi profesora asociada, así que estoy así muy verborrágica, disculpen. Quiero que se graben en la cabeza. Epitelio, mujer, en edad fértil. Vagina, epitelio estratificado, no queratinizado. Por lo tanto, ahí la Neisseria no se pega, no da vaginitis. La Neisseria gonorrhoeae da en la mujer adulta cervicitis. Se pega al epitelio de transición y al endocervix. Por eso, muchas veces, el cuadro pasa totalmente desapercibido en la mujer, porque tiene allá arriba el cervix, no duele, tiene un poco
de pus, pero se mezcla con el flujo habitual y dice, bueno, tengo un poco más de flujo, pero no me duele, no me arde, no me pica. Si no se enteró que la pareja estaba infectada, puede pasar absolutamente desapercibido. Neisseria meningitidis, entonces, tiene diferentes factores de virulencia. La cápsula. Todas las neiserias patógenas son capsuladas. Y se acuerdan que ya lo hemos hablado, lo hablamos con las klebsielas, lo hablamos con los neumos, que la cápsula le confiere un poder antifagocitario, inhibe la fagocitosis. Tiene diferentes antígenos en esa cápsula, y en la pared, esos antígenos son los que van a definir qué serogrupos son, diferentes serogrupos que pueden dar diferentes brotes epidémicos. Los que están en rojo, A, B, C y W135, son los más comunes en nuestro medio. Hace muchos años hubo un brote de C en la Argentina, va en Rosario. Tiene esos pilis que habíamos visto como estos pilis que son los que sirven para la adherencia y ayudan a que puedan no destruirse por los neutrófilos. Tienen una poderosa endotoxina, porque se acuerdan que son gram negativos, y en la pared de los gram negativos todos tenemos el lipopolisacárido, todos los gram negativos tienen el lipopolisacárido, el lípido A del lipopolisacárido es una potente endotoxina. Cuando están en la sangre, esas endotoxinas, las bacterias, esa endotoxina se libera y es causa de shock tóxico y muerte, además de todo lo que da. Y también tienen IgA proteasas. Estas enzimas lo que hacen es degradan la IgA secretoria, que es una de las principales defensas que tenemos del sistema innato, de la inmunidad innata, arcaica, inespecífica en nuestras mucosas. Al degradar esto, favorecen la adhesión y la penetración en la mucosa. Esto es el agente, ¿no es cierto? El huésped, ¿se acuerdan la tríada? Perdón. Factores del huésped, déficit del complemento y déficit de anticuerpos, porque no estuvieron vacunados o porque nunca estuvieron expuestos al microbio. Entonces, la Neisseria meningitidis, el principal cuadro, la meningitis. ¿Qué muestra tenemos que sacar si tenemos un paciente que tiene, ante la sospecha clínica de meningitis, el paciente no se salva de la punción lumbar, de la PL, para extraer líquido cefalorraquídeo? Ese líquido cefalorraquídeo, vamos a ver el integrado en defensa, van a ver ustedes que ese líquido cefalorraquídeo va a ser en este caso purulento, turbio, porque hay bacterias y hay pus de la inflamación aguda. Siempre que se acuerdan que son lábiles, siempre hay que conservar los frascos estériles, las jeringas de las punciones a temperatura ambiente, y lo ideal a 37 grados en estufa, porque se acuerdan que se mueren fuera de los 36 grados, sobre todo si es invierno. Puede tener meningococcemia, estos que les decía, cuadros de meningitis con cuadros de sepsis generalizadas con la aparición de estas petequias por la coagulación intravascular en los pequeños vasos, y entonces aquí hay que buscarle al paciente con meningitis las petequias. A veces se ven donde aprieta la ropa interior, el corpiño, las medias, pero si no, hay que poner el lazo para sacar sangre o el manguito para tomar la presión. Y cuando uno saca el manguito van a aparecer las petequias en esa presión. ¿Qué se puede hacer como método de diagnóstico? ¿Qué muestras sacarle? Hemocultivos. Acá tendría que haber puesto hemocultivos seriados,
y punción aspiración de las petequias, porque en las petequias o en la equimosis hay bacterias, hay meningo. Así que por ahí, punzando esto, ya las puedo encontrar. Pueden dar neumonía, son más raras, pero en pacientes inmunodeprimidos pueden dar neumonías, las muestras pueden ser secreciones bronquiales, lavado broncoalveolar, aquí sí lo arreglé hemocultivos seriados, porque las neumonías son siempre bacteriémicas. Y en algunos pacientes pueden dar artritis, y entonces, si da artritis en general, monoartritis, de las grandes articulaciones, rodilla, codo, hombro, por supuesto que ahí hay epitelio cilíndrico simple, ahí la muestra es líquido articular. Voy a ver el diagnóstico juntos al final. Creo si lo puse bien. Sí, estaba bien como lo había dicho, disculpen. Vamos a ver ahora la Neisseria gonorrhoeae. ¿Qué factores de virulencia tienen? Tiene pilinas, que son los pilis, para adherirse al epitelio cilíndrico simple, vuelvo a repetir, que pueden ir variando antigénicamente, variar de fase y por lo tanto producir múltiples infecciones. Tienen una proteína POR, que lo que hacen es permitir que la bacteria sobreviva intracelularmente dentro de los leucos o de los macrófagos o de las células del tejido de la mucosa, porque producen poros para que pasen los nutrientes y nutran las bacterias. Proteínas de unión a la transferrina, como lactoferrina y hemoglobina, el lipopolisacárido, la endotoxina, IgA proteasas, y tienen betalactamasas. Estas betalactamasas ustedes lo vieron o lo están viendo en este laboratorio, que están viendo en los métodos para realizar los antibiogramas, y también las formas que tienen las bacterias de eludir o de hacerse resistentes a múltiples antibióticos. Una de esas formas de crear resistencia a los betalactámicos, es producir betalactamasas. Estas betalactamasas abren el anillo betalactámico y por lo tanto hacen que las penicilinas y todos sus derivados se inactiven. Vemos que, mirá, abundante secreción, esto es lo que les contaba, de dónde, cómo penetran, cómo se unen, penetran en el epitelio, en la mucosa cilíndrico simple, se reproducen y dañan la mucosa, salen al exterior y así van dañando una y otro con una gran exudación de pus, porque van leucocitos polimorfonucleares tratando de controlar la infección. Esto es el uretritis gonocóxica, paradigma de uretritis. Comienzo agudo. El paciente te dice, hace 2 días, 3 días tuve una relación sexual con alguien que no conocía, con esto, con aquello, bueno, o con la pareja, y lo engañó. Porque acá, para que esto se produzca, hay un trío. ITS es sinónimo de trío sexual, de engaño, de cuernos. Acá no se salva. No es generación espontánea. Seguro, alguno de los dos de la pareja no respetó el asunto de la monogamia. En cambio, en la mujer vemos escaso flujo, tendríamos que poner un espéculo para ver el cuello.
Entonces, ¿qué cuadros principalmente causan la Neisseria gonorrhoeae? Infecciones genitales. Se llama gonorrhoeae, gonococo, da gonococcia o blenorragia. Infecciones genitales, uretritis específica, la uretritis. El paradigma de uretritis, la uretritis que la primera uretritis que se describió, la primera uretritis que se supo cuál era el causante. ¿Qué muestras sacaríamos? Siempre conservar en frasco estéril a temperatura ambiente o 37 grados, secreción uretral, también según las prácticas sexuales del paciente, secreción anal, el recto, epitelio cilíndrico simple, endocervical en la mujer, porque en la mujer da cervicitis, no se pega a la vagina, no da vaginitis. También pueden ser una buena muestra secreciones prostáticas y primer chorro miccional. ¿Qué es el primer chorro miccional? Le damos al paciente un tubo o un frasco estéril y le decimos, el primer chorrito que usted orine a la mañana, ese que lava la uretra, es lo que junta acá. Justamente lo que descartamos para el urocultivo, ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de la gonococcia, no vale mucho la pena el primer chorro, porque el tipo, como les dije antes, mana y mana y mana pos. Primer chorro miccional vamos a usar principalmente para las uretritis no gonocóxicas, antiguamente llamadas no gonocóxicas o inespecíficas, que hoy sabemos que son por clamidias o micoplasmas, que son los temas que vienen a continuación. Puede dar la Neisseria gonorrea infecciones diseminadas en la sangre, raras, muy raras, pero puede dar sepsis, entonces son hemocultivos seriados, puede dar artritis de grandes articulaciones, líquido articular, entonces, o también puede tener lesiones cutáneas. Raro. Y cuando la mamá está infectada, en el endocervix y no se controló o no la revisaron, cuando va a parir, si el bebé pasa por el canal del parto, cuando, no todos, pero cuando pasa por el canal del parto puede contagiarse con esas secreciones de la madre llenas de gono. ¿A dónde se pega? En las conjuntivas, epitelio mucosa, cilíndrico simple. Así que puede dar conjuntivitis muy graves del recién nacido. Muchos de ustedes habrán ido a visitar algún recién nacido o habrán ido a las maternidades y vieron que los chiquitos les ponen unas gotas que le dejan los ojos marrones, porque le ponen, o negros, le ponen nitrato de plata justamente por las dudas que se hubieran contaminado para que no hagan la conjuntivitis, porque son conjuntivitis muy graves que pueden dejar cicatrices permanentes en la córnea con ceguera posterior a esa cicatrización. Las cervicitis son de mucho cuidado en la mujer. ¿Por qué? Y viene al tema que me habían preguntado antes. Porque la mujer, el varón sumamente sintomático con la uretritis, chao, ¿no? El tipo consulta y se trata. La mujer, si no sabe que se contagió, puede tener una cervicitis con muy poca sintomatología o nada y no darle importancia. ¿Qué pasa? Esa infección del cuello puede ascender por contigüidad, puede ascender al endometrio y sobre todo a las trompas y dar salpingitis, infección aguda de las trompas. Y de las trompas puede pasar al ovario o al peritoneo y dar epía, enfermedad pélvica inflamatoria aguda. En general son mujeres jóvenes, en edad fértil,
que tienen relaciones sexuales múltiples, no, eso no importa, con alguien que estaba contagiado. Hizo una cervicitis, no se dio cuenta y después comienza con fiebre, dolor abdominal, en general bajo, signo de descompresión positiva, fiebre, y muchas veces se confunde o hay que hacer diagnóstico diferencial con apendicitis aguda. Estas cepías son un abdomen agudo médico. Se tratan con antibióticos. Pero muchas veces se operan porque no se sabe si es apendicitis o es EPIA. También depende mucho de las prácticas sexuales de la paciente, los antecedentes, y hoy también muchas veces, antes lo que se hacía era punzar el fondo de sacón de Douglas para extraer ese pus. Y cuando veíamos al GRAM, lo que vimos al inicio, diagnóstico, de pía por gono. Hoy en día se puede hacer una laparoscopía y de esa manera salvar la situación de hacer una cirugía inútil. O si se opera la apendicitis por laparoscopía, ahí podemos hacer el diagnóstico laparoscópico si era una verdadera apendicitis o era una EPIA. Entonces, el gono en la mujer tiene, y en el varón también, tiene complicaciones, la infección, pero sobre todo en la mujer, porque es silente, es muy poco sintomática, complicaciones por contigüidad, por vía ascendente, eso es lo que me tienen que decir en un final, o también complicaciones por vía hemática, fundamentalmente artritis. También pueden ser sepsis, pero son muy raras. Yo, si habré visto 1 o 2 sepsis por gono en todos los 30 y pico, 40 años, es mucho. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces de las neiserias patógenas? El diagnóstico es directo, no hacemos diagnóstico indirecto. Es una infección hiperaguda. Y si está, por ejemplo, en endocervix o en endouretra, ni siquiera llega a la sangre, ni siquiera hay respuesta humoral. Por lo tanto, ni siquiera hay anticuerpos, por lo tanto nos podemos seguir contagiando cuantas veces, no hay memoria inmunológica. Entonces, ¿qué hacemos? Observar en fresco te dice que hay muchos leucos, que hay pus, no te dice mucho. Muy importante la coloración de Gram, sobre todo en el varón. Abundantes, leucocitos, siempre es purulenta, con abundantes diplococos Gram negativos, en grano de café, intra y extracelulares, con las características morfológicas de las neiserias. Eso es lo que les va a informar el microbiólogo. Esto, que busco el coso, esto en un varón es diagnóstico de uretritis por gono. En una mujer de un endocervix tengo que esperar el cultivo. Cultivo se hace en medios enriquecidos, son estas colonitas chiquitas, siempre con sangre, en un medio de en una jarra, con una jarra de la vela, con un 5 o un 10% de dióxido de carbono, porque son microaerofílicos, y una vez que tengo las colonias, puedo identificar que, sobre todo los meningos, qué meningo es, y puedo hacer el antibiograma por las dudas, esto es un test, el antibiograma por las dudas que tengan o no beta-lactamasas. También puedo buscar antígenos, aunque habitualmente hacemos este diagnóstico clásico, la pata clásica del diagnóstico, Gram, cultivo, identificación y antibiograma, que es lo que tengo que solicitar. Puedo hacer búsqueda de antígenos y puedo hacer genómica, que es lo que van a ver en el laboratorio de la semana que viene. Directo. ¿En cuánto tiempo está el examen directo? Media hora, 1 hora desde que llegó la muestra al laboratorio.
¿En cuánto tiempo está el cultivo? 24 a 48 horas. Identificación, otras 24 horas. Así que en 2 o 3 días esto está terminado. Búsqueda de antígenos en el 15-20 minutos, si es una aglutinación o si es una ELISA, a lo sumo un par de horas. La genómica en realidad puede estar en el día, si es que lo hacen todos los días. A veces juntan materiales y los hacen cada varios días. ¿Alguna pregunta de gono y de meningo? Después sigo con las clamidias y con los micoplasmas. Profe, una pregunta. Escucho. En la mujer, en realidad en la mujer no, en la niña, ¿puede causar afectar a la vagina que no tiene ese cambio de epitelio? Muy buena tu pregunta, me olvidé de decirlo, lo iba a decir y me atropellé. Fíjate, la niña prepuber tiene epitelio cilíndrico simple en la vagina. Por lo tanto, la única grupo etario que puede tener vaginitis por gono son las niñas prepúberes. Muchas veces en los hospitales o en los centros de salud van a atender niñas con vaginitis, lamentablemente, más de lo que uno desearía, y al hacer el diagnóstico, por eso hay que revisarlas a las niñas, cuando la madre dice que moja la bombacha, o que está molesta, o que tiene prurito, o que sobre todo que ensucia la bombacha, que mancha con flujo la bombacha, hay que buscarle los gonos, porque muchas veces los gonos son la certificación de que esa niña es abusada sexualmente. Si eso ocurre, que vos constatás que tiene una vaginitis por gono, es una enfermedad de denuncia obligatoria. Tenés que denunciar a las autoridades del hospital, de salud pública, de donde estés, porque hay que llamar al juzgado de menores, porque esa niña es abusada sexualmente. Muchas veces el gono grita el abuso. Así que está muy buena la pregunta porque no lo había dicho. Después de la pubertad, tanto mujeres en edad fértil como puérperas, lo único que pueden desarrollar en el árbol genital externo es cervicitis, por el tipo de epitelio. Por eso, por ejemplo, llega una mujer a tu consultorio, adulta, y te dice, mi marido, doctora, o mi pareja anduvo en cosas raras. Bueno, tan raras no son, pero no importa. Anduvo por ahí. Y encima que me metió los cuernos, ahora dice que tiene algo y que me enteré por eso, porque tuvo que ir al médico, porque le hicieron análisis. Quiero saber, o a veces te trae el análisis del marido con los gonos, quiero saber si a mí no me contagió. Yo no siento nada, doctora, pero quiero saber si encima que me metió los cuernos, no me contagió. Ahí vos tenés que revisar la paciente, por supuesto, pero tenés que tomarle la muestra o hacerle tomar la muestra de endocervix. Si vos la errás y decís, le solicitás una muestra de flujo vaginal a esa señora, la estás condenando a que pueda tener una cervicitis y no le estás haciendo el diagnóstico, porque vos no sabés dónde tenés que tomarle la muestra. Parece loco de decir fondo de saco vaginal y endocervix, están al ladito, pero no voy a encontrar nunca un gono en fondo de saco vaginal. Los gonos los voy a encontrar en endocervix, epitelio cilíndrico simple. Por eso en la mujer, busca ahí. Flujo vaginal no sirve. En la niña sí sirve el flujo vaginal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos con clamidias? Ahora esto va a ser más fácil porque las patologías son semejantes. Cuando hablamos de la familia Clamidiaceae, vemos que tenemos
3 especies una especie de clamidia y 2 especies de clamidófilas, que pertenecen toda a la misma familia, que infectan al ser humano. Clamidia trachomatis o trachomatis, que el reservorio es el ser humano, contagio interhumano, contagio genital o transmisión vertical por la cervicitis que da de madre a hijo. ¿Qué cuadros clínicos puede producir? Tracoma ocular, que es una enfermedad muy grave que nosotros por suerte no tenemos en nuestro país aún, es de países aún más pobres, con peores medidas higiénicas, de África, de Centroamérica. Con el tracoma es una conjuntivitis de inclusión muy grave que puede llevar a la ceguera permanente. En nuestro país podemos también tener enfermedades oculogenital. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a ver. Conjuntivitis y también uretritis y cervicitis. Y el lactante, esto quiero que quede claro, el lactante es más que el lactante, acá yo lo debería haber arreglado por el recién nacido. Mira, hoy a la mañana miré el Power, lo arreglé un montón de veces y hay un montón de porquerías igual. Saquen lactante y pongan recién nacido. Acá no lo puedo arreglar ahora. El recién nacido. ¿Por qué? Neonato. Neonatos son del nacimiento hasta los 28 días de vida. ¿Por qué? La madre tiene clamidia trachomatis en el endocervix, cervicitis por clamidia. El feto pasa por el canal del parto, aspira esas secreciones, pasan al pulmón y dan neumonía del recién nacido. Es el único grupo etario que puede tener neumonía por clamidia trachomatis. En cambio, Clamidófila psittaci y Clamidófila pneumoniae dan cuadros respiratorios bajos en niños y en adultos. No lactantes. Clamidófila psittaci es un patógeno animal, sobre todo de las aves, por eso da una enfermedad que se llama psittacosis, y se le puso psittaci, porque los loros son citáceos, y la primera vez que se descubrió un brote epidémico por loros infectados. Pero en general puede ser cualquier ave silvestre, no el canarito que ustedes tienen en su casa, o el lorito que tienen hace 25 años que heredaron del abuelito, no, ese no. El que viene se caza para vender de forma ilegal, porque no se pueden comercializar aves silvestres, pero ya saben que se comercian, y los loros, las aves, perdón, no son solo loros, son cualquier ave silvestre, se pueden contagiar entre ellos. En general las aves enferman, tienen diarrea, tienen rinitis, rinitis no es la cosa, porque tienen pico, tienen secreción respiratoria, ahí está. Eso está mejor. Lo de la rinitis, sáquenlo porque es una pavada que dije. Tienen secreción respiratoria, falta de aire, se mueren, pierden las plumas, no comen. Y en las heces y en las secreciones respiratorias de las aves eliminan las clamidófilas. Y así, por vía inhalatoria, contagian al hombre. Por ejemplo, cazan loros en el norte, en el Chaco, y traen acá para venderlo en los parques, los pibitos los compran, las madres se los compran, y dan bronconeumonías graves, neumonías atípicas, o enfermedad llamada psittacosis, con fiebre, una evolución solapada. Ahora vamos a ver. Clamidófila pneumoniae vuelve a ser un reservorio humano, otra vez gotas de flush, de humano a humano, y causan una enfermedad como que va descendiendo. El paciente puede tener faringitis,
sinusitis, bronquitis, traqueitis, bronquitis, y quedar ahí. Y en algunos otros pacientes puede llegar al pulmón y dar neumonías atípicas. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Clamidia trachomatis, son clamidias y clamidófilas. Tiene que quedar en claro que son bacterias especiales. Especiales raras. ¿Por qué raras? Porque son intracelulares obligadas para vivir, para reproducirse. Viven de forma libre para contagiar, pero para reproducirse necesitan una célula humana, igual que los virus. Pero son bacterias porque tienen ADN y ARN, tienen los dos ácidos. Tienen un tamaño muy pequeñito, igual a un virus grande. Por lo tanto, no se ven al microscopio óptico. ¿Estamos? Parecen un virus, pero son una bacteria porque tienen ADN y ARN. Tienen los cuerpos elementales que son infecciosos, son los que andan entre paciente y paciente o por el aire, y cuerpos retriculares que no son infecciosos donde se reproducen. Son gram negativos, aunque no los vemos al microscopio, por eso tienen lipopolisacárido, la poderosa endotoxina. Infectan otra vez células epiteliales cilíndricas, no ciliadas transicionales, y en la Clamidia trachomatis hay dos variedades que se relacionan con la enfermedad, las patologías humanas. El tracoma, que es esta conjuntivitis de inclusión, y el linfogranuloma venéreo, que tampoco tenemos en nuestro país por suerte, es de países aún más pobres, no sé en cuál momento va a llegar acá, porque estamos todos empobrecidos y recibimos muchas también personas que vienen de Centroamérica, del Caribe, de África, no estoy hablando juicios de valor, pero son los sitios endémicos. Entonces, el linfogranuloma venéreo es una enfermedad sistémica, el paciente tiene adenopatías, que pueden esas dolorosas, que esas adenopatías inguinales, axilares, cervicales, pueden fistulizar y manar pus, y es una enfermedad contagiosa por vía infecciosa, queda mejor, por vía venérea. Nosotros no tenemos. ¿Qué sí tenemos nosotros por Clamidia trachomatis? Uretritis, lo que antes decíamos uretritis inespecífica, ahora les voy a contar lo que es el varón que viene y te cuenta. Mire, doctora, yo cuando me levanto a la mañana tengo una gotita que sale del meato urinario, que sale, no lo dicen tan fino, pero bueno, no lo voy a decir acá, que me sale de la uretra. Una gotita, es medio blanquita, a veces tiene transparente la secreción, tiene unos hilitos blancos. No me duele, no nada, pero eso no, antes no me pasaba. Pero durante el día por ahí se me pasa. Y ahora vine a la consulta y vio que no tengo nada, doctora. Entonces es el paciente que vos le decís mañana cuando se levante, junte lo que yo les contaba, el sedimento urinario, un poquito del primer chorrito de la orina, porque ese primer chorrito de la orina lava la uretra y arrastra las células que tienen la Clamidia trachomatis y me la junta en la orina. O también puedo hacer el exudado endouretral. Acá los varones se van a revolver un poquito e inquietar. ¿Por qué? Tengo un hisopo bien finito, que lo tengo que introducir 1 centímetro dentro de la uretra y girarlo. ¿Para qué? Para extraer células. Y en esas células van a estar las clamidias. Antes eran las llamadas uretritis inespecíficas. No es la uretritis clásica del gono. Y el paciente no sabe cuándo se infectó. Dice, hace varios días que empecé, pero viene y va, y la verdad no sabía qué hacer, y por eso vine a consultar.
En la mujer, otra vez da cervicitis, y esa cervicitis, la muestra otra vez es la secreción endouretral, poner espéculo, la mujer posición ginecológica, poner espéculo, esto en el power con el cañón se ve grande, divino, y podemos trabajar. Acá no es lo mejor, me voy a poner los lentes. Fíjate, con un hisopo primero limpio el cuello, y después con otro hisopo estéril introduzco dentro del cuello, giro y saco. Lo mismo pasa bien endouretral. Me imagino que mi cara ahí puesta así debe ser un desastre a esta hora del día, lo lamento, disculpen, soy vieja. De esta cervicitis, las mujeres otra vez, complicaciones por vía ascendente, salpingitis, epía. Y también se tocan muchas veces los genitales y después se restriegan los ojos, pueden ver infecciones oculares. O también los niños cuando pasan por el canal del parto, el recién nacido puede tener infecciones oculares por Clamidia trachomatis. Vieron ustedes que estamos viendo estos microbios todos juntos justamente porque la epidemiología y las patologías son muy semejantes. ¿Qué muestras le sacamos? A la epía, secreción por la paroscopía, en las infecciones oculares, secreciones endooculares, raspar, vertir el párpado, y con un hisopo de Dacron raspar bien la conjuntiva. El linfogranuloma venéreo hay que hacer diagnóstico, buscarlo en la sangre o en el pus de esos ganglios infectados, y Clamidia trachomatis dijimos que es la única que, el único grupo etario, otra vez está mal, es neumonía del recién nacido, que puede buscarse en la sangre o en el aspirado nasofaríngeo. ¿Cómo hacemos diagnóstico de Clamidia trachomatis? Otra vez no hay diagnóstico indirecto, todo directo. Clamidia trachomatis, acuérdense, genital y ocular en nuestro medio. Observar en fresco no observamos nada, leucocitos. Coloración de Gram no sirve, no se hace en la clínica, porque antes hacíamos, Gram no sirve, porque son tan chiquititas, tienen pared Gram negativa, pero son tan chiquititas que no se ven al microscopio óptico. Estaba mirando qué hora era para no aburrirlos tanto. Se puede hacer un GIEMSA, una coloración por GIEMSA para ver los cuerpos de inclusión, que es el efecto citopático de la bacteria, muy operador dependiente, no lo hacemos en la clínica. Es una de las primeras cosas que hice yo, cuando apenas aprendí a microbiología, mi ex jefe me mandó a un laboratorio en Buenos Aires para que me enseñen esto. Mira cuánto camino. Hoy en desuso, casi como yo. Cultivo habría que hacerlo en células, igual que los virus. No se hace en la clínica. Así que para el diagnóstico de Clamidia trachomatis, digamos lo que es el diagnóstico clásico, chao. Hacemos búsqueda de antígenos, por esto es una inmunofluorescencia directa o un ELISA directo, una inmunocromatografía, como un test de embarazo. Hoy los ELISA se ven muy rápido por la tele para el diagnóstico rápido del COVID, o genómica, buscar la biología molecular de los factores de virulencia del germen. Así que diagnóstico, las otras dos patas del diagnóstico directo, búsqueda de antígenos o genómica. ¿En dónde? En el sitio de la lesión. Cuando hablamos de las clamidófilas, Pneumoniae ocytasi, con respecto a que esta es contagio interhumano, esta es zoonótica, y aparecen brotes epidémicos, vemos que tienen un cuadro
como solapado. Empiezan sinusitis, faringitis, traqueitis, bronquitis, hasta que en algunos pacientes llegan al pulmón, dando neumonías atípicas. ¿Quién daba neumonías típicas? Alguien que lo sepa y se desmutee. Estoy hablando sola. ¿Se fueron todos, Delfina? No. No, profe, acá estamos. Che, ¿quién daba neumonías típicas? ¿Quién era el paradigma de la neumonía? Ya lo vimos. El Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, muy bien. ¿Se acuerdan? Un blog neumónico en el pulmón, una condensación, todo un lóbulo, todo un segmento, hepatización, era mate, la percusión, los rales crepitantes. Las neumonías atípicas por clamidófila son más parecidas clínicamente y radiológicamente a las neumonías virales. Más que un bloque neumónico, no lo es un esmerilado, es una intersticiopatía. El intersticio está ocupado por líquido, por exudado, con pocos leucos, y en general tiene un cuadro solapado que se instala lentamente. ¿Cómo podemos hacer diagnóstico? Bueno, hacemos una placa radiográfica primero, por supuesto, y del punto de vista microbiológico, ¿qué muestra sacamos? Aspirado nasofaringio, sacamos lavado bronquial. Y también, ahora vamos a ver por qué le sacamos sangre al paciente. Clamidia psittaci da una bronconeumonía, muchas veces grave y mortal, con insuficiencia respiratoria muy severa, y lo mismo, aspirado nasofaringio, lavado broncoalveolar. ¿Por qué yo dije que sacamos suero al paciente? Porque el paciente empezó hace 15 días, 10 días, tiene faringitis, algunos quedan ahí, chau, y no pasa más nada, faringitis, traqueitis, está un poco difónico, tiene un poco de moco, transparente el moco, después tiene un poco de traqueitis, a tos seca, irritativa, molesta, viste, no productiva, iguales a los virus, bronquitis, y en algunos pacientes instala la dificultad respiratoria, con disnea y una saturación baja de oxígeno. Con tiraje, bueno, todo lo que ustedes ya vieron, espero, en semio. Ese paciente hace 10, 15 días que empezó. Y hay bacteriemia, perdón. Por lo tanto, ese paciente ya tiene anticuerpos. ¿Se acuerdan? La neumonía típica, hiperaguda, el tipo hoy está bien, mañana tiene 40 de fiebre, le saca la placa, tiene un bloque neumónico, ese tipo no tuvo tiempo de hacer anticuerpos. Este tipo tuvo tiempo de hacer anticuerpos. Así que el diagnóstico de clamidófilas, cintura para arriba, respiratorios, es más fácil desde el punto de vista y más barato desde el punto de vista indirecto, buscar anticuerpos específicos IgM. ¿Se puede buscar genómica, diagnóstico directo, biología molecular? Pero claro que se puede. Es más caro, y es más invasivo el método para sacarlo. Pero si la IgM te da negativo y a vos mucho te gusta el cuadro, pedile biología molecular. También depende de qué pacientes tengas, si lo puedes pagar, dónde estás, qué obra social, todo eso. Queda bien claro, de una forma muy ordinaria lo estoy diciendo. Clamidia trachomatis, cintura para abajo y ocular, diagnóstico directo, búsqueda de antígenos, genómica. Clamidófilas, neumonía psittaci, infección respiratoria, diagnóstico indirecto, búsqueda de IgM específica en el suero, o genómica.
Micoplasmas y ureaplasmas es lo último que vamos a ver hoy, así que en 10, 15 minutos terminamos. La clase que viene va a ser larga, les aviso, porque vamos a ver espiralados y vamos a ver virus herpes que son divinos. Va a ser larga, pero es divina. Y todos ustedes tienen me animo a decir que todos tenemos, yo por lo menos tengo 2 virus herpes conviviendo conmigo en este momento. Y todos ustedes tienen alguno seguro. Así que con eso van a tener que venir. Espero que no tengan sífilis, pero bueno, eso ya es otra cosa. Yo sífilis no tuve nunca. Y ya no voy a tener porque estoy muy vieja. Ustedes ríanse que no los puedo ver. Cuando los tengo en la sala 7, los veo que se ríen y me da risa a mí también. La familia Mycoplasmataceae, no sé para qué me puse los anteojos porque la recontra conozco, tiene diferentes especies, un montón de especies. Pero vamos a estudiar las de importancia clínica. Mycoplasma pneumoniae, No hay que tener mucha sustancia gris en juego para darse cuenta que afecta al aparato respiratorio. Y por otro lado, Mycoplasma genitalium, tampoco hay que tener mucho para ver que es una ITS, Mycoplasma hominis y Ureaplasma ureolíticum. Estos 3 genitales, respiratorio. Todos contagio interhumano. Vía respiratoria al pneumoniae, contacto sexual e ITS, los otros 3. Ojo con estos 3, porque por ejemplo genitalium y Mycoplasma hominis y Ureaplasma ureolíticum pueden tener poca cantidad y ser colonizantes de la uretra, y por lo tanto no siempre te metieron los cuernos. Si el tipo o la tipa te gustó mucho, vos decís, no, era de su propia flora. Si el tipo o lo tipo ya te tiene podrida y lo querés rajar, decís, no, me contagiaste de una ITS, chau, te vas, me metiste los cuernos. Te quedan dudas si te metió los cuernos. ¿Qué cuadros clínicos causa? En Mycoplasma pneumoniae, lo mismo que las clamidófilas. Faringitis, traqueobronquitis, neumonías atípicas. 10, 15, 20 días de evolución. Tos seca. Es la principal causa de infecciones respiratorias no diagnosticadas en nuestro medio, porque los médicos no piden IgM para micoplasma. En los inviernos hay muchísimos casos y no se tratan. Se le dan betalactámicos. Inútil darle betalactámicos, porque los micoplasmas no tienen pared. Ahora lo vamos a ver. Y los betalactámicos, es decir, las penicilinas y sus derivados, actúan inhibiendo la síntesis proteica de la pared y por lo tanto rompen las bacterias. Acá no le hacen nada. Es decir, vos tenés angina por micoplasma y te dan el famoso amoxidal, te lo dan al divino botón, porque no te vas a curar nunca de la faringitis ni vas a prevenir, como dicen, las infecciones bajas, porque el micoplasma sigue lo más contento. Mycoplasma genitalium causa uretritis, lo que antes se decía inespecífica. ¿Qué inespecífica? Hoy sabemos que es por el genitalium y sabemos que tenemos que dar determinados tratamientos. Cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria aguda, EPIA. Mycoplasma hominis puede dar infecciones urinarias, altas, pielonefritis, uretritis, cervicitis, es la principal causa de fiebre postparto. Las mujeres que después del parto empiezan a tener fiebre puerperal, empiezan a tener fiebre y no se le encuentra de dónde es. Se le hacen hemocultivos, no crece nada. Se busca, no crece nada en los loquios. Por eso hay que hacer métodos especiales para estas bacterias especiales.
Ureaplasma urealyticum, uretritis, cervicitis, puede dar rotura prematura de membranas, por eso parto prematuro, puede dar corioamionitis, algo así que no me sale ahora, infección del líquido amniótico. Tengo una de mis ex alumna y ex becaria que tuvo una infección por ureaplasma urealyticum y perdió su beba, algo que es imperdonable, no le hicieron el diagnóstico y es médica, y pielonefritis. ¿Qué son los micoplasmas? Otra vez, bacterias raras. ¿Por qué son raras? Porque carecen de pared celular. Son intracelulares obligados, no tienen pared, son muy pleomórficos. Ahora después vamos a ver algunas formas de huevo frito. Tienen muchas variantes antigénicas porque justamente evaden al sistema inmune porque son como amorfos. Son anaerobios facultativos, crecen en medios sintéticos. No son como las clamidias, crecen en medios sintéticos, pero crecen en medios especiales. Crecen lento, por lo menos una semana, y crecen en medios ricos en colesterol. Por eso, en esteroles, por eso nosotros usamos medios con sangre de caballo, porque los caballos tienen normalmente mucho colesterol, con suero de caballo en realidad. En una época hicimos un contrato con los de los STUT para que les hacíamos, no me acuerdo qué cosa, a la sangre, diagnóstico a los caballos para que nos trajeran sangre para usarla, porque es carísima. Y crecen en una semana. Tienen adhesinas para fijarse a las células epiteliales. Y secretan catalasa, fosfolipasas, prostaglandinas que desencadenan por eso el parto, la amenaza de parto prematuro, tienen IgA proteasa. Vieron que las prostaglandinas hoy se usan para interrumpir los embarazos. Mycoplasma pneumoniae es un patógeno respiratorio. Por gotas de flush el contagio. Fíjate, así va bajando. Faringitis, traqueobronquitis, neumonías atípicas con un cuadro pseudogripal, con fiebre, tos seca, irritativa. Siempre digo lo mismo, muchos de ustedes cuando volvieron de sus viajes de estudio a Bariloche, volvieron con esa tos seca, dolores articulares, musculares, decaimiento, mialgias, artralgias, rash cutáneos, coloración rojiza de la piel como alergias, todo es el mismo cuadro, es el Mycoplasma pneumoniae, que los médicos en general, repito, no diagnostican. Dice, es una gripe, pasa sola, no pasa sola, hay que dar antibióticos, porque hay cuadros que se complican. ¿Qué muestras tendríamos que sacarle? Secreciones respiratorias, lavado broncoalveolar, esputo, BAL, ya lo dije, o secreciones bronquiales, y suero, para el diagnóstico indirecto. ¿Qué hacemos para Mycoplasma pneumoniae? Podemos hacer genómica, más cara, y otra vez, como clamidia, como Clamidófila citasi pneumoniae, buscamos IgM en el suero. Ese chico que vino de Bariloche, empezó en Bariloche con tos, le dijo a la madre, me duele la garganta, mamá, toma una, y la madre o el médico que está en el tour, en el grupo, les da una amoxicilina. Cuando viene acá cada vez está peor, está tirado, agotado, cada vez tiene más fiebre, cada vez tiene más tos, entonces le cambian la amoxicilina sola con amoxicilina más clavulánico. Lo mismo que nada, porque el chico tiene un micoplasma, necesita otro antibiótico, claritromicina, un macrólido o una quinolona, porque los betalactámicos no hacen nada. Por favor, pídanle una IgM anti-Mycoplasma pneumoniae.
específica. Está en el día, es barata, la hacen prácticamente todos los laboratorios en Rosario o se derivan, tenés diagnóstico. Me ha pasado muchas veces, por ejemplo, de hijos de colegas que me dicen cada vez está peor. Hace poco una colega joven me llamó porque el chico hace una semana que estaba con tos, fiebre alta, lo internaron en un sanatorio prestigioso de Rosario. Mientras que ella me hablaba, yo escuchaba toser al chico, esa tos seca, ya le habían puesto 2 beta-lactámicos y no pasaba nada. Le digo, decirle que le hagan un IgM para micoplasma, porque ese chico no respondió a los beta-lactámicos por una semana, ese chico tiene un micoplasma. El diagnóstico es fácil, si lo pensamos. Micoplasmas urogenitales, genitalium uretritis en el varón, secreción endouretral otra vez, prostatitis, puede ser secreción uretral, prostática, también un semen, un espermocultivo. La secreción prostática se hace, acá a los hombres tampoco les va a gustar, se hace un masaje prostático a través no me sale cómo decirlo. Sí, se hace masaje prostático a través de el ano. Se pone el dedo mayor en el ano, se encuentra la próstata, se masajea y después de eso se recoge orina para las prostatitis crónicas, porque también pueden ascender a la próstata. Ya me voy a acordar cómo se dice. Cervicitis, secreciones endocervical, y también se puede hacer orina por punción suprapúbica. Esto lo dicen los libros, yo no lo hice nunca. Y la enfermedad inflamatoria pélvica, EPIA, porque ascienden de la cervicitis, una laparoscopía. ¿Qué hacemos con esas muestras? Genómica para el genitalium. No hay otra. Directo y genómica. Micoplasma hominis y ureaplasma urealyticum pueden dar infecciones respiratorias solo en neonatos. Acá lo puse bien, no lactante neonato. Aspirado nasofaringeo. La madre la tiene endocervix, pasa. Igual que la clamidia trachomatis. Infecciones genitales, uretritis, cervicitis, parto prematuro, los loquios o las membranas o en el líquido amniótico. Esa colega que les cuento, si le hubieran hecho una punción de líquido amniótico y le hubieran buscado el micoplasma o el ureaplasma, no me acuerdo qué era lo que tenía, le hubieran hecho tratamiento y no se hubiera muerto el feto, que era un feto grande. Pielonefritis, orina, el chorro medio, como una infección urinaria, ya lo vamos a ver. Enfermedad pélvica inflamatoria, laparoscopía para punzar, y en las infecciones sistémicas, en inmunosuprimidos nada más lo pueden dar, suero, sangre. ¿Qué hacemos? El Gram no sirve para ningún micoplasma. ¿Por qué no sirve? Porque no tienen pared. Y el Gram lo tiñe la pared. Así que sin pared no hay Gram que valga. ¿Se pueden cultivar micoplasma hominis y ureaplasma urealyticum? Se cultivan. Se cultivan en medios con sangre o sin sangre y colesterol. Medios sólidos y medios líquidos. En una jarra en microaerofilia. Y fíjate, son tan chiquitas las colonias que hay que verlas con una lupa o con el 10 por del microscopio. Yo pongo la placa en la platina, pongo el 10 por y los busco. Mirá, son relitos de ver. Prácticamente a ojo desnudo se ven unos puntitos miserables en la colonia. Y fíjate, espera que busco esto, fíjate, estas son las colonias de micoplasma hominis, colonias en huevo frito, un centro más oscuro, más denso, y una periferia más laxa. Y estos negritos son el ureaplasma urealyticum, que también se puede hacer en medios líquidos y cambia de color, vira al rojo por el rojo fenol que le ponemos, no importa. Pero esto demora
entre 5 y 8 días. El diagnóstico es lento. También puedo hacer genómica que está en el día. Estos son, mira, necesito un hisopo de dacrom, no un hisopo de algodón común, y fíjate, esto que tengo acá son los medios de transporte, que son medios de transporte especiales que vienen en el equipo, para tomar la muestra y ponerlos en ese medio para hasta llevar al laboratorio, tanto para clamidófilas, para Clamidia trachomatis, como para los micoplasmas. Si voy a hacer búsquedas de antígenos o cultivos o biología molecular, necesito tener hisopos y medios de transporte especiales. No va todo con el mismo hisopo. Es decir, tengo una mujer con cervicitis, ya lo vamos a ver en defensa, pero un poco me adelanto. Gono, hisopo en un medio de Stuart. Pienso en Clamidia trachomatis, hisopos de dacrom, medio de transporte para clamidia. Pienso en Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum, hisopo de dacrom, medio de transporte para micoplasma. Así que tengo que sacar 3 hisopos, porque no va todo con el mismo. Y en defensa vamos a ver bien cómo lo pedimos. Bueno, vamos a nuestra, había arreglado antes un poco el enunciado porque estaba feo, este es el enunciado viejo, no lo cambié acá. Un paciente de 30 años presenta secreción uretral, uretritis. Se le realiza un examen directo de la misma con observación microscópica tras coloración de Gram, donde le informan, se observan abundantes leucocitos polimorfonucleares, no se observan bacterias. Usted piensa que el diagnóstico etiológico puede ser A, uretritis gonocóxica, B, uretritis inespecífica producida por Clamidia trachomatis, C, uretritis inespecífica producida por Clamidófila psittaci, ahí le falta una I, D, uretritis inespecífica producida por Mycoplasma pneumoniae. Es recontra re fácil. Alguien que se desmutee o varios y me lo diga. ¿La B, profe? A ustedes, a los demás, ¿qué les parece? Para mí la B también. Para mí también la B, profe. ¿Por qué? ¿Por qué la A no? Díganlo ustedes esta vez. Hagámoslo interactivo, ya que... Porque se vería... Ay, perdón. Perdón. No, dale, Agus, dale, metele. No, porque se verían las coloraciones de las bacterias por la tinción de Gram. ¿Qué se verían? Si fuera una uretritis gonocóxica, ¿qué tendría que haber puesto yo en el enunciado? Los diplococcus. Sí. Eso. Yo tendría que haber puesto. Se observan abundantes leucocitos polimorfonucleares y escaso, regular o abundantes diplococos gram negativos, intra y extracelulares con las características morfológicas de la Neisseria. Todo ese show. Ahí iría uretritis gonocóxica. Fíjate, uretritis inespecífica producida por Clamidia trachomatis es la que va, porque hay uretritis, hay polimorfonucleares, leucocitos, y no se observan bacterias. No se observan no porque no hay, no se observan porque las clamidias no se ven al microscopio óptico porque son muy chiquitas. ¿Por qué no es una uretritis inespecífica por Clamidófila psittaci? También son chiquitas, tampoco se ven al microscopio. Porque da afección pulmonar. Eso. Citracosis. Eso. Si yo hubiera puesto un paciente de 30 años que presenta tos y infiltrado difuso en ambos pulmones, y veo eso, ahí iría no uretritis, iría, ¿cómo se llama? Neumonía atípica producida por Clamidia trachomatis. ¿Ven cómo se van pudiendo cambiar las preguntas de acuerdo a lo que pregunto? Y la de uretritis inespecífica producida por Mycoplasma pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae no produce uretritis, produce patología respiratoria. Entonces, si ahí yo le hubiera puesto Mycoplasma hominis, habría dos. Perdón. Grito mucho y después me atosigo. No sé por qué grito tanto. Como si ustedes entendieran mejor si yo les grito. Ahí hubiera dos correctas. ¿Se dan cuenta? Y estaría mal porque siempre es una sola correcta en lo que nosotros hacemos. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que me quieran hacer? La clase está dada por finalizada. Ninguno, nada. La chica que había preguntado de la evacopa o la copa menstrual, mira cómo te queda en la casa, besa la evacopa. Para el síndrome de shock tóxico, busqué y no encontré nada. El síndrome del shock tóxico producido por el Staphylococcus aureus con tampones. Pero en el asunto, en el problema, si tuviera, por ejemplo, una cervicitis, gonocóxica, la persona, si tuviera una uretritis gonocóxica, una cervicitis gonocóxica, al tener la copa menstrual y tener más tiempo el flujo menstrual, podría ser causa de facilitar el ascenso de las bacterias a el endometrio, a las trompas y dar la epía. Por eso es mejor que el flujo menstrual sea justamente una forma de desembarazarse. Ojo que durante la menstruación el cuello está abierto, justamente para que drene la secreción menstrual, para que drene la menstruación. Por lo tanto, por eso, otra de las preguntas que muchas veces me hacen es si tener relaciones sexuales durante la menstruación es aconsejable o desaconsejable. Desde el punto de vista de las ganas, los gustos, qué sé yo, no me meto. Pero desde el punto de vista microbiológico es desaconsejable. Porque si hubiese una infección en el cervix está abierto, y las contracciones retrógradas que se producen en el cuerpo del útero por el orgasmo hacen ascender los microbios. El gono es inmóvil, solo asciende si nosotros les damos las posibilidades. Y algo que tampoco les dije es que esas trompas, en esa salpingitis que se produce, esa infección con ese pus en las trompas, favorece que esas trompas se obstruyan y que la cicatrización que se produce en esta infección crónica de estenosis tubarias. Por eso es frecuente que estas mujeres puedan tener esterilidad secundaria a la infección y que también sean mayor la frecuencia de embarazos ectópicos, embarazos tubarios en estas pacientes. Por eso las pacientes que van al ginecólogo por esterilidad, lo primero que hacen es buscarle clamidia y micoplasma. Lo primero que hacen, porque piensan que puede haber sido una causa de esterilidad tubaria. Viste que a muchas hacen después tratamientos mini invasivos para lograr que las trompas se vuelvan permeables. No sé si quieren preguntarme algo más o ya están hartos. De mi parte no, profe. Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Francisco, que sé que estaba, no te veo, pero
les mando un beso y les agradezco. Dale. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Nos vemos.